Uno de los principales temas a lo largo de la historia del pensamiento político es el dilema de qué debe prevalecer, la ley o la voluntad del gobernante. La disyuntiva no es nueva y han corrido ríos de tinta sosteniendo algunas de las dos posturas. Por un lado, la que asume que la ley es meramente la expresión de las decisiones que ha tomado quien gobierna, o bien, por otro lado, la que asume que la actuación de quien gobierna está subordinada a lo que las leyes establecen. El dilema es antiquísimo y, como mencionaba, ha sido un tema recurrentemente abordado por los grandes teóricos de la política. Aristóteles ya planteaba con claridad esa disyuntiva al distinguir entre el gobierno de las leyes y el gobierno de los hombres, misma que, sin dudarlo, él resolvía en favor del primero. En efecto, para dicho autor, solo la preeminencia de las leyes sobre la voluntad de los gobernantes puede garantizar que el poder se ejerza en favor de todos los miembros de la sociedad y no solo para satisfacer los deseos e intereses de quienes la gobiernan. La ley es así, decía Aristóteles, fuente de certeza y objetividad en la acción de gobernar y un freno para los deseos personales, los caprichos y las ambiciones de quien ejerce el poder de mandar a los demás. Desde entonces y hasta nuestros días se ha desarrollado una larga y prolífica secuencia de teorías que sustentan que, para evitar el abuso en el ejercicio del poder público, este debe estar sujeto a una serie de límites, modalidades y reglas que están establecidas por las leyes. Es en ese sentido que Montesquieu, uno de los grandes clásicos del pensamiento constitucionalista, entendido como la corriente del pensamiento político que busca regular, limitar y subordinar el poder a la ley para evitar su abuso en perjuicio de los derechos y las libertades de los gobernados, acuñó la idea de legalidad como uno de los principios fundamentales del Estado constitucional moderno. El principio de legalidad, tal como nos lo planteó Montesquieu, puede entenderse desde dos puntos de vista. Uno, que se le aplica a los gobernados, es decir, a quienes tienen que obedecer los mandatos del poder público, y que debe entenderse como que todo lo que no les está expresamente prohibido por las leyes les está permitido, es lícito. Pero por otro lado, también está entendido como el que se le aplica a los gobernantes, principio de legalidad aplicado a los gobernantes, es decir, a quienes tienen el derecho de tomar las decisiones colectivas y emitir los mandatos que deben ser obedecidos por todos los miembros de una sociedad. Y en este sentido, el principio de legalidad debe entenderse como que estos, los gobernantes, solo pueden hacer y decidir aquello que les está expresamente facultado y autorizado por las leyes. El principio de legalidad, así entendido, significa, pues, por un lado, una garantía para los gobernados para poder ejercer su libertad siempre y cuando sus actos caigan en la esfera de lo que no está prohibido. Y por el otro lado, que los gobernantes no van a abusar de su poder al no poder hacer nada que no les esté expresamente permitido por las leyes. El principio de legalidad como postulado del constitucionalismo moderno es, de este modo, una garantía importantísima para que las y los ciudadanos sepamos qué esperar del gobierno y que éste no puede hacer lo que quiera, sino solamente aquello que les está autorizado expresamente por las leyes. Y además de que con independencia de quién nos gobierna, el poder de éste va a tener límites y restricciones precisamente establecidas en la ley y que no van a poder traspasarse. Que un gobierno esté sometido y limitado por las leyes significa, pues, uno de los mecanismos principales para proteger nuestros derechos y libertades frente al poder. En ese sentido, hasta la etimología latina ayuda. El principio de legalidad implica, pues, que la lex, es decir, la ley, va a estar por encima de la auctoritas, es decir, la autoridad del gobernante, que va a tener, pues, la autoridad que ajustarse a lo que diga la primera, la ley. Así, cuando el gobernante toma decisiones que pasan por encima de lo que autoriza la ley, estamos frente a la prevalencia de la autoritas, es decir, frente a un autoritario. Eso es precisamente lo que acaba de decirnos, sin empacho ni reparos, el presidente López Obrador la semana pasada, cuando se le reclamó con toda razón que él no puede, como gobernante que es, violar los derechos a la protección de los datos personales de una periodista al exhibir públicamente su número telefónico,
poniéndola, por cierto, así en riesgo. En efecto, el presidente nos regaló una joya del pensamiento autoritario que lo caracteriza al señalar literal y cínicamente que, cito, ninguna ley está por encima de la autoridad política y la autoridad moral que él encarna como presidente. Pues se equivoca el presidente. La ley sí es la ley. Y esa es una conquista histórica de la modernidad, de las luchas por establecer un Estado constitucional y de las difíciles y arduas conquistas ciudadanas para contar con un sistema democrático. El día en que su voluntad, por muy buena que sea, por muy moralmente solvente que quiera y por muy iluminada que se pretenda, pase por encima de la ley, estaremos simple y sencillamente ante un acto autoritario, inconstitucional y antidemocrático. Así de sencillo. Que López Obrador tiene una añeja y muy arraigada vena autoritaria era algo ampliamente conocido, pero que hoy lo diga con todas las letras y sin ningún empacho, habla de que quienes hemos venido diciendo y advirtiendo de los riesgos de regresión autoritaria que nos amenazan, no estábamos especulando en el vacío. Como dice el viejo adagio popular, a confesión de parte, cuidado, los riesgos no son solo evidentes, sino que ahora están abierta y descaradamente anunciados.